Vamos a ver dos temas el día de hoy. Nos acompañará también el doctor Julio Dávila, maestro mío, aunque se ve muy joven, pero es maestro. Y vamos a ver dos temas muy importantes. Y uno de ellos es, hablamos de polifarmacia, pero vamos a ver en general la farmacología en el adulto mayor. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, el uso de medicamentos en el adulto mayor es muy importante, sobre todo por la alta prevalencia de enfermedades crónicas y la alta prevalencia de utilizar medicamentos en el adulto mayor. Y tienen el envejecimiento presenta cambios muy importantes que hacen que la absorción, el metabolismo, la distribución y la excreción de los medicamentos sea diferente. Y ahorita lo vamos a ir conociendo. A mí si existe alguna duda, va a haber tiempo posterior para preguntas y vamos a entrar en el tema. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué son los fármacos o medicamentos? Bueno, son sustancias químicas que utilizamos para atender diversas enfermedades que presentan durante la vida. Como podemos atender una enfermedad, pueden ser un suplemento para algún compuesto, alguna enzima que el cuerpo no produzca, un antibiótico para tratar alguna infección, y hay una diversidad de fármacos. Hay fármacos que tienen origen químico, que tienen origen orgánico, entonces hay una diversidad de medicamentos que se pueden ingerir. ¿Qué tanto se utilizan? Bueno, en general vamos a ir hablando del adulto mayor. Más del 90% de los adultos mayores toman por lo menos un medicamento a la semana. Casi el 40% toman más de 5 o más medicamentos por semana. Y más del 12% toman más de 10 medicamentos por semana. Entonces, a veces les voy a contar una historia que decía mi abuelo, que él de joven lo que traía lleno las bolsas era de canicas, y de adulto mayor lo que traía la bolsa llenas de medicamentos. Entonces, es algo muy común. ¿Qué medicamentos utilizamos? Bueno, utilizamos medicamentos que prescribe el médico, y también utilizamos medicamentos que encontramos en el pasillo de las farmacias, en el pasillo de los centros comerciales, que son autoprescribidos por la comadre, la mamá, la tía, el amigo, que muchas veces no tienen una indicación adecuada y pueden tener efectos secundarios importantes. Normalmente los medicamentos prescritos por el médico, un 55% son medicamentos que tienen efectos cardiovasculares para la hipertensión, para las enfermedades cardíacas, para la arritmia. Un 11% tiene efectos sobre el sistema nervioso central. Un 9% es para analgésicos, para quitar el dolor, para desinflamar. Y otro 25% para enfermedades crónicas como diabetes. ¿Ok? Y otras enfermedades como el cáncer. En cuanto a los medicamentos que encontramos en el pasillo, o en inglés que dicen over the counter, casi el 40% son analgésicos. Es lo principal que utilizamos y que compramos en la farmacia. Ahora, recordando que antes podrías comprar los antibióticos sin receta, un buen movimiento, gracias a Dios, se modificó el sistema y los medicamentos están más controlados, sobre todo los antibióticos, debido a que se producían muchas resistencias. Estábamos haciendo cada vez más fuerte a las bacterias, estaban siendo las bacterias resistentes a los antibióticos, y por eso estaba haciéndose más caro el tratamiento antibiótico, que de por sí ya es caro. Esto es algo muy importante. Muchas personas piensan que las vitaminas y los suplementos alimenticios no son medicamentos, y a veces cuando estamos haciendo una historia clínica y platicamos con el paciente, ¿y qué está tomando? No, pues estoy tomando esto,
Y nunca nos dice las vitaminas o los suplementos alimenticios o el medicamento de herbolaria, que todos estos son compuestos químicos y son fármacos que pueden inclusive tener efectos secundarios. Entonces es muy importante que siempre que se haga una historia clínica diga todo lo que está tomando y para qué lo está tomando. Entonces, el 33% de los medicamentos o de los fármacos que se ingieren son vitaminas y suplementos alimenticios. El 22% son de origen gastrointestinal y el 5%, pues ahí es donde vienen los medicamentos para la gripa y otros padecimientos comunes. ¿Cómo los tomamos? Bueno, existen muchas vías de ingerir los medicamentos. Está la vía oral, que es la más tradicional, la vía sublingual, el transcutáneo, que son los parches que algunos ya habrán utilizado, medicamentos inhalados para el asma, para el EPOC, los medicamentos untados, cutáneos, ya sea para enfermedades dermatológicas principalmente, subcutáneos, subdérmicos, eso es dependiendo el grosor de la capa donde se introduce el medicamento, intramusculares, intravenosos y por vía rectal. Entonces, tenemos una vía, diferentes vías de administración de los medicamentos y tenemos que especificar y tomar en cuenta cuáles o por dónde se debe tomar, porque un medicamento que está para vía oral no se puede dar mediante intravenoso, igual un subcutáneo no puede ir intramuscular. Entonces hay que especificar muy bien cuál es la vía. Un tema, esto es un poquito más avanzado, pero ¿qué es la farmacocinética? Y esto lo quise mencionar porque influye mucho los cambios del envejecimiento en la farmacocinética de los medicamentos. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, es la manera en que un fármaco se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se elimina. ¿Ok? Aquí vemos un ejemplo de un medicamento cutáneo donde se aplica, se libera, se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta después en el intestino. ¿Ok? Esos son todos los pasos que tiene un fármaco o un medicamento en el organismo. Y, aquí en varios puntos es cuando los cambios propios del envejecimiento pueden influir sobre la farmacocinética del medicamento, habiendo cambios importantes. ¿Cuáles son estos cambios? Bueno, principalmente en el tracto gastrointestinal, sabemos que hay una disminución de la acidez, hay un aumento de la acidez, del líquido del estómago, del pH gástrico. Esto influye sobre la absorción de algunos compuestos, algunos nutrientes y algunos medicamentos. Hay una disminución del flujo sanguíneo que va hacia el estómago y así hay una disminución de la absorción de algunos medicamentos. Hay una disminución de la superficie de absorción. ¿Esto qué quiere decir? Que si antes absorbíamos X o Y medicamento en el 100% de nuestro estómago, cuando vamos avanzando en la edad, esta área se va disminuyendo. Se hacen las moléculas o las células de absorción, se van haciendo menos efectivas y va disminuyendo en su espacio. Y hay una disminución de la motilidad intestinal. Y bueno, eso es algo muy común, que todo el adulto mayor pues anda batallando para ir al baño, para evacuar, y hay una alta utilización de laxantes. ¿Ok? A nivel hepático, esto influye en el metabolismo de los medicamentos. Hay una disminución del metabolismo per se, secundaria a una disminución de la masa hepática. El hígado va envejeciendo, las células funcionales van disminuyendo y así que van disminuyendo la tasa de metabolismo de los medicamentos. Aparte de una disminución en el flujo sanguíneo que tiene las mismas consecuencias que habíamos comentado hace rato. Un punto sumamente importante son los cambios corporales que se presentan en el adulto mayor. Hay una disminución de la masa magra. ¿Qué es la masa magra? El músculo. El músculo es la masa magra principal. Y hay algo que me gusta mucho decir cuando tengo oportunidad de hablar aquí en el público en general,
que los americanos dicen que if you don't use it, you lose it. Si uno no lo usa, lo pierde. Y eso incluye el músculo e incluye el cerebro. ¿Ok? Hay que estar constantemente haciendo ejercicio, movilizándose, no postrarse en un sillón, no postrarse en una cama. Tratar de avanzar porque la atrofia muscular o la pérdida de músculo, que se le llama sarcopenia, es un punto muy importante. Y esto influye mucho en los cambios en la composición corporal. También hay una disminución del agua corporal total y hay un aumento de la masa grasa. El músculo se sustituye con grasa. Y bueno, me van a decir, ¿qué influye esto en los medicamentos? Bueno, hay medicamentos que se distribuyen en el tejido adiposo. Entonces, algunos de estos medicamentos se van depositando ahí y tienen una acción más larga. Entonces, con una dosis muy pequeña podemos obtener efectos durante mucho tiempo. ¿Ok? Y estos son cambios. También las proteínas totales están disminuidas en el adulto mayor, secundario a un déficit nutricional, a una ingesta baja en alimentos ricos en proteínas, y esto influye sobre la farmacología en el adulto mayor debido a que muchos fármacos o sustancias activas de los medicamentos van ligados a las proteínas. Utilizan a las proteínas como medios de transporte para su distribución y su acción. Entonces es otro punto muy importante. Entonces, paciente desnutrido con proteínas bajas, paciente con un tejido adiposo abundante y una masa magra o un agua corporal total disminuida, pues va a haber una alteración en la farmacocinética de los medicamentos. Otro punto muy importante es la excreción de los medicamentos. Sabemos que la función renal llega a su pico aproximadamente a los 30, 35, 40 años y de ahí va en picada hacia abajo lentamente. Entonces, la excreción de los medicamentos va disminuyendo gradualmente en cuanto la edad va avanzando. Entonces, hay que estar monitorizando muy bien la función renal porque aquí es cuando existen ajustes de medicamentos de acuerdo a la función de su riñón. Entonces, aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica, muy probablemente se haya que reducir la dosis en algunos medicamentos y aparte están contraindicados algunos medicamentos. Unos muy comunes que son los AINES o los antiinflamatorios no esteroideos. Digamos que puede ser el diclofenaco, el ketorolaco, el naproxeno, todos esos medicamentos, aparte de tener efectos secundarios gastrointestinales, tienen efecto nefrotóxico o dañan la función renal. Esto debido a la filtración glomerular baja y a un flujo sanguíneo disminuido, entre otros cambios. Bueno, otras cosas que modifican la farmacocinética de los medicamentos, hay una modificación a nivel de receptores, hay una disminución de la sensibilidad, una disminución del número total de receptores de algunos medicamentos, y alteraciones en el mecanismo de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es el equilibrio, el balance del organismo, que va mandado por los vasoreceptores, quimiorreceptores, el sistema inmunológico y el centro termorregulador. Todos estos cambios hacen que los adultos mayores sean más sensibles a los medicamentos y que el efecto o la zona terapéutica modifique. Y esta es una diapositiva que me robé por ahí de uno de mis maestros, pero es muy adecuada para comentar los efectos de los medicamentos en los adultos mayores. Tenemos un proceso normal, una persona normal y en el proceso de envejecimiento. Y tenemos las dosis. Vemos que en la persona normal la zona terapéutica, y eso quiere decir, a una dosis adecuada vamos a tener un efecto terapéutico adecuado. Y lo tenemos amplio, o sea, tenemos mucho rango de manejar dosis. Esta es la zona subterapéutica cuando la dosis que estamos utilizando no es la adecuada y no nos surge efecto, y tenemos una dosis tóxica.
pero tenemos un rango amplio. En los adultos mayores, por los cambios que ya habíamos comentado, esta zona terapéutica se hace muy, muy pequeña. Y con que subamos un poquito la dosis podemos quedar en una zona tóxica. Y si disminuimos la dosis podemos quedar en una zona subterapéutica. Entonces, es importante, y lo vamos a mencionar, cómo debemos de utilizar los medicamentos en el adulto mayor. ¿Qué consecuencias puede traer todos estos cambios? ¿Qué consecuencias se tienen? Bueno, hay un aumento de riesgo en los adultos mayores de los efectos secundarios. Hay mayores interacciones médicas dadas por la polifarmacia, que aquí lo mencionamos, un aumento del riesgo de intoxicación por los medicamentos, un reto terapéutico, porque son un reto terapéutico los adultos mayores, mal apego al tratamiento y errores en la ingesta de medicamentos que puede estar influenciado por otras cosas, que ahorita lo vamos a comentar. En cuanto a efectos adversos, bueno, en los adultos mayores aumentan la función y el número de cantidad de medicamentos que se toman por las múltiples enfermedades y el tratamiento per se. Y son más sensibles a algunos efectos secundarios. Vamos a poner un ejemplo. Existen medicamentos que son opiáceos, que son derivados del opio, que se utilizan como analgésicos, que es la morfina, la buprenorfina, el tramadol, que es un primo de ellos. Y estos, como un efecto adverso, se tiene una disminución en el tránsito intestinal y hay estreñimiento. Este es un efecto adverso muy conocido. Por ejemplo, efectos adversos de los antiinflamatorios que ya habíamos comentado, no esteroideos, es los síntomas gastrointestinales, gastritis, inclusive úlcera péptica. Otros efectos, por ejemplo, que se deben de evitar de los medicamentos que se utilizan para la osteoporosis, que son los bifosfonatos, y no sé si alguien está tomando aquí, la indicación es muy precisa. Se debe de tomar en ayuno, cuando se levantó, y no acostarse después de una media, o por lo menos 2 horas después de habérselo ingerido, porque provocan como efecto secundario estofagitis o alteración. Entonces hay que buscar y hay que prevenir cuáles son los efectos secundarios más comunes de los medicamentos y hacer una prevención. ¿Ok? En cuanto a interacciones medicamentosas, bueno, esto es algo muy común debido a que diferentes medicamentos se potencializan el efecto obtenido aumentándolo o duplicándolo, o hay una sinergia de los efectos obtenidos que sean superiores al efecto de algún medicamento debido a que aquellos medicamentos se potencializan. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para tener interacciones medicamentosas? Pues 1, la edad avanzada. 2, las múltiples enfermedades, que el paciente tenga diabetes, hipertensión, enfermedad del corazón, embolia, que sea una lista grande de enfermedades, con lo que conlleva tener una lista grande de medicamentos y mayor riesgo de interacción entre ellos. Algunos efectos psicosociales por la ingesta de que me duele la punta del pie, me tomo algo, y luego porque me tomé eso, me va a doler el estómago y me tomo algo. Entonces se van sumando medicamentos para tratar efectos secundarios. Y bueno, el médico o los problemas médicos es otra influencia importante o factor de riesgo para interacciones medicamentosas. La polifarmacia. ¿Qué es la polifarmacia? Bueno, está definida como la ingesta de 3 o más medicamentos con o sin causa justificada. Las causas más comunes de la polifarmacia es el dolor crónico, la pérdida de la memoria, la dependencia física o psicológica, enfermedades crónico-degenerativas y la influencia de medios de comunicación, que eso lo tenemos muy, muy frecuente. ¿Qué tanto vemos en la noche los anuncios de X-Ray y de venotónicos para todo ya hay anuncio en la noche, y el que tiene insomnio, pues más. Y que para el insomnio es a las 3 de la mañana es el que más pasa. Entonces, influye mucho los medios de comunicación en aumentar la lista de medicamentos. Entonces, hay que ser muy cautelosos en la información que se da en este tipo de medios de comunicación, recordando que principalmente el objetivo de ellos es vender medicamento. ¿Ok? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en cuanto a esto.
Y bueno, aquí estamos viendo, esa es otra de las diapositivas que hurté. Pero es muy específica y muy ilustrativa. Tenemos una enfermedad para la cual tomamos un medicamento, que empezamos, y si tenemos más enfermedades, hay un riesgo de aumentar interacciones medicamentosas y tener efectos indeseables, lo cual se produce en la enfermedad, que tomamos otro medicamento, que se interacciona. Entonces es un círculo que tenemos que romper. Es un círculo vicioso que es muy riesgoso, porque algunos de esos efectos de medicamentos pueden ser fatales e inclusive provocar una enfermedad mayor. Por ejemplo, les voy a dar una situación. Aquellos pacientes que están tomando diuréticos, que se los toman por la noche, mal indicados, se tienen que estar levantando al baño frecuentemente, pero aparte tienen insomnio y se toman un medicamento para dormir, sobre todo una benzodiazepina. Entonces se paran todos mareados al baño, se tropiezan y se caen y se fracturan la cadera. Eso es un efecto secundario que terminó en un efecto adverso mayor, en una fractura de cadera. Algunos medicamentos, por ejemplo la warfarina, que es un medicamento para, vamos a decirlo así, de adelgazar un poquito la sangre cuando hay problemas cardíacos. Tiene muchas interacciones con medicamentos y con otros alimentos que pueden potencializar o disminuir el efecto de este medicamento. Entonces hay que ser muy precavidos en cuanto a esto. El adulto mayor lo pongo como un reto terapéutico, porque las enfermedades cambian su manera de presentar, principalmente en aquellos que tienen un problema cognitivo o problema de la memoria. Hay muchas enfermedades en un solo individuo que se le llama la pluripatología. Hay una disminución en la funcionalidad, va perdiendo facultades del autocuidado, principalmente el adulto mayor, y depende de las demás personas para que le administren el medicamento, y requieren muchos cuidados. Sabemos que ya el cuidador es una profesión, es un trabajo de 24 horas al día, todo 355 días al año, y que tenemos mucho riesgo de cansarnos el paciente, la persona que es un cuidador. Y aquí llegamos a otro punto muy importante, el mal apego al tratamiento. ¿Por qué hay mal apego al tratamiento? Bueno, tenemos factores que son poco o nada modificables y factores modificables. El aislamiento y falta de apoyo social en la vida es un factor de riesgo para mal apego al tratamiento. El estado fisiológico en general, la pérdida de la destreza o de la habilidad del adulto mayor para organizar sus medicamentos es un riesgo de mal apego. El estado cognitivo deficiente, o sea, los trastornos de la memoria, las enfermedades crónicas y la gravedad de la enfermedad son riesgos no modificables para el mal apego al tratamiento. Eso quiere decir que el mal apego al tratamiento, estamos hablando de una toma inadecuada, por días inadecuados, por vía inadecuada, por tiempo inadecuado, como ya hemos comentado, y combinación inadecuada, el mal apego al tratamiento. Y factores modificables, bueno, la relación inadecuada con los cuidadores, falta de información sobre los medicamentos, y esto es algo muy importante. A veces el médico tiene el error de no prescribir adecuadamente el medicamento, y el paciente tiene también la obligación de preguntar, o sea, de no quedarse así nada más como espectador, porque el que se lo está tomando es él. Entonces hay que preguntar. Muchos medicamentos aumentan el riesgo de mal apego al tratamiento, porque muchas veces el paciente escoge, no, pues hoy me voy a tomar estos y estos los voy a dejar para mañana. Entonces, y se ve, ¿eh? No, es que estoy tomando muchos, doctor, ya mejor nomás me tomé estos. ¿Y cómo tomó la decisión? No, pues es que estos son los que más me gustan. Entonces, pasa muy frecuente, ¿eh? No es una broma. Muchas dosis al día, ese es otro punto en contra que influye sobre el mal apego al tratamiento. Cuando los médicos tenemos que disminuir las pastillas, o sea, si podemos utilizar dos medicamentos que vienen en una sola presentación, por ejemplo, un diurético y un antihipertensivo, que en vez de darle dos, dar uno combinado. Y de una mayor dosis que tenga una liberación prolongada para nada más solamente dar una dosis.
El contenido de las etiquetas también es un mal apego al tratamiento, pues si uno lo lee, el paciente lo lee y dice no se tome con alto riesgo de muerte. Ay, pues no me lo voy a tomar. O bueno, entre otras especificaciones. Y la presentación de los diferentes fármacos. Pues va a haber algunos que están batallando para deglutir y bueno, prefieren tomarse un medicamento transcutáneo. Eso también influye sobre el mal apego al tratamiento. Y sobre el incumplimiento, bueno, pues algo muy común. Se me olvidó, doctor. Otra que, no, es que ya se me acabó. Y luego, ¿por qué no fue a surtir? No, pues es que ya faltaba una semana para venir a la consulta. Pues me esperé. Algo muy común aquí, ¿verdad? Muy bien. Errores también, o sea, que haya una malinterpretación. Los efectos secundarios, es que esa pastilla que siempre me tomo, doctor, siempre me duele el estómago. Por eso ya mejor me la dejé de tomar. Falta de confianza en el médico, a veces no hay confianza en el médico o no hay la confianza para preguntar. Muchas veces es mala comunicación. Se calcula que un 50% de los adultos mayores no toman la prescripción como fue dicha, o sea, como fue pautada. Entonces, es un punto muy importante. Algo que quiero especificar, y esto a lo mejor va a ir más dirigido al personal médico, es que, como dicen los americanos, start low and go slow. Iniciar lento y ir despacio, y esto es con la dosis de medicamentos. Muchas veces es preferible ir aumentando la dosis gradualmente para buscar el efecto deseado, que dar una dosis alta, tener efectos secundarios y ya no continuar el medicamento. ¿Ok? Entonces está algo muy, muy importante. Y bueno, vamos a hablar de la prescripción ideal. ¿Cuál es la receta ideal? Tiene que ser individualizada, tiene que ser muy específica, con indicaciones muy claras, una letra adecuada, porque a veces tenemos la letra que no se le entiende nada, y cuando suceda esto, pregunte, oiga doctor, no le entiendo, a ver qué dice. Una explicación adecuada, mencionar efectos adversos e interacciones, y puntualizar cuándo va a iniciar, cuál va a ser la continuidad y cuándo va a terminar el medicamento. Eso es muy importante, por cuántos días, a qué horas. Ver la vía de administración es sumamente importante, no vayamos a dar un tratamiento vía oral intrarrectal o viceversa. Y un menor número de medicamentos y tomas. Tenemos que hacer como una prescripción ideal. En conclusiones, pues un fármaco es tan efectivo como la capacidad del médico para prescribirlo. Esta es otra de las que me robé aquí del doctor Julio. Y la última, y esta me gusta mucho, los médicos recetan medicamentos que conocen muy poco, con el objeto de curar enfermedades que apenas entienden a un ser humano que desconocen completamente. ¿Ok? Pues muchas gracias. Me imagino que cuando les dijeron que la plática la iban a dar dos geriatras, pues se imaginaron a dos doctores mayores, ¿verdad? Y no se esperaban que se iban a encontrar a estos jovenazos, ¿no? Muy bien. Pues ahora vamos a hablar de un tema que a veces no nos gusta abordar porque nos da un poquito de miedo enfrentarnos con algo que inevitablemente va a suceder, ¿sí? Y lo vamos a decir claramente, va a suceder que al final de nuestra vida, pues irremediablemente vamos a fallecer, ¿sí? Y en algún momento esto nos causa risa a los mexicanos, nos causa, es motivo de bromas, pero pues también es cierto que a veces lo hacemos porque estamos sintiendo un temor ante lo que inevitablemente va a suceder. Los cuidados al final de la vida no tienen otro objeto, ¿sí?, que ayudar a los pacientes, a las personas, a nuestros familiares, a quienes atendemos, a que en esa última etapa de la vida sigan gozando de la calidad que deberíamos de tener todos a lo largo de toda la vida. Entonces, hay un término que actualmente se ha acuñado, que es el término de cuidados paliativos, ¿sí? Los cuidados paliativos no son otra cosa más que esa atención médica de enfermería y por parte del personal de salud, ¿sí?, que se sigue brindando a los pacientes en una etapa terminal de sus enfermedades. La idea, el día de hoy, bueno, es conocer qué significa esto de cuidados paliativos, identificar los criterios de terminalidad,
conocer brevemente algunas escalas, porque es bien cierto que de pronto vemos películas o vemos novelas, ¿no? Y llega el doctor y le dice, no, pues le quedan 72 horas con 43 minutos de vida, ¿no? Casi así lo dicen. Y de pronto decimos, caray, ¿cómo le harán para conocer tanto? La realidad es de que no podemos ser tan precisos, y menos en cuestiones biológicas, pero sí hay algunas aproximaciones que nos hacen establecer algunos pronósticos. Identificar los signos de agonía, ¿sí? Y conocer algunas vías alternas de tratamiento, porque de pronto somos muy invasivos y queremos seguir intentando hacer maniobras o salvar a los pacientes, aun cuando la esperanza desde el punto de vista biológico ya nos indique que esto no sería posible. Muy bien, tenemos que entender que afortunadamente la expectativa de vida ha cambiado en los últimos 50 años, ¿sí? Los avances médicos, por fortuna, nos han hecho vivir más. Sin embargo, cada vez que las personas viven o vivimos más, pues nos empezamos a enfrentar a muchos retos. Nos empezamos a enfrentar a situaciones que antes no conocíamos, enfermedades que no teníamos ni idea que existían y que de pronto pues empiezan a aparecer, ¿no? Enfermedad de Alzheimer, diabetes, que bueno, ya no es tan rara, pero tumores. No sabíamos de qué se morían nuestros papás, nuestros abuelos, y hoy en día conocemos mucho más, y estoy seguro que dentro de 10 o dentro de 15 años vamos a estar pensando que el día de hoy pues estábamos en una medicina muy primitiva y tendremos que evolucionar todavía más. Los países desarrollados nos llevan una ventaja importante. La esperanza de vida en la mayoría de estos pacientes para las mujeres, ¿sí?, es de alrededor de 80 años y de 74 para el varón. Ahorita vamos a ver cuál es la esperanza de vida en México y también vamos a ver pues por qué las mujeres viven un poquito más que nosotros. En España y en Japón, ¿sí?, son los países con mayor esperanza de vida. Y aquí, pues algunos otros datos, ¿no? Se cree que la población de personas mayores pues va a crecer de una forma sustancial en los próximos años. Afortunadamente les digo que cada vez vamos a vivir más, pero eso nos lleva a otros retos. La esperanza de vida en México es de alrededor de 76 años para mujeres, hablando en todo el país. Si eso lo traspolamos al norte del país es mucho más alta. Estamos hablando cerca de los 80, 82 años, muy cerca de la esperanza de vida que se tiene en los países europeos o en los países de primer mundo. Y los varones en el norte del país andamos en una esperanza de vida de alrededor de 72 años, también un poquito cercana a lo de los países europeos. ¿Por qué? ¿Por qué viven más las mujeres? En primer lugar, porque se cuidan más. En segundo lugar, porque van más al médico, ¿sí? La verdad es que a lo mejor si yo no fuera médico, pues ni me les acercaría, ¿verdad? Los varones somos muy reacios, ¿sí? Somos muy reacios y aparte nos la pasamos trabajando durante una etapa. Las mujeres, por supuesto, también trabajan, pero tienen más conciencia de lo que debe ser el cuidado de la persona y de la familia que la que pudiéramos tener los mismos varones. Muy bien. ¿Qué significa esto de esperanza de vida? La esperanza de vida es aquel rango de edad en el que calculamos que una persona va a vivir cuando está naciendo el día de hoy. Esto que yo les mencioné hace un momento significa lo que pudiera o la expectativa de vida que pudiera tener un niño o una niña que está naciendo en Monterrey el día de hoy. Esos 80 años de una niña o esos 72 años de un niño, pues es lo que esperábamos que viva por lo menos el 50% de la población. Sin embargo, sí, habrá quien diga, oye doctor, pero pues yo ya tengo 79, ya me estoy acercando, entonces ¿qué va a pasar, verdad? Bueno, la esperanza de vida se va ajustando conforme se va creciendo y conforme vamos teniendo condiciones favorables para seguir pues desempeñando nuestras funciones. Así sabemos que una persona que en la actualidad tiene 65 años, pues tenemos aproximadamente 17 años más de esperanza de vida o de expectativa. Una persona de 90, pues tal vez 4, pero si esa persona además ya llegó a los 100 años, todavía se hacen cálculos y sabemos que va a vivir pues más tiempo, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? La tasa de fecundidad desde las épocas de la Revolución, después por ahí de mitad del siglo pasado, pues era muy alta. Poco a poco fue disminuyendo. Los programas gubernamentales de prevención de
o de planeación de la natalidad fueron mejorando, y por lo tanto pues esto nos va haciendo que cada vez las familias tengan menos niños. En promedio, en 1970 las familias tenían 5, 6 niños, y hoy en día, ¿sí?, estamos hablando de un rango de 2 niños en promedio. Además, bueno, fíjense cómo hemos mejorado también en nuestro país. En 1990 la esperanza de vida de un varón era de 67 años hasta llegar al día de hoy, 2010, incluso podríamos estar hablando de más alto, en el cual la esperanza de vida pues ya sobrepasa los 70 años. Y entonces empezamos a ser víctimas de ese éxito, ¿sí? Empezamos a ser víctimas de que pues ahora tenemos que lidiar con patologías crónicas, con personas a veces un poquito más dependientes, con personas que ya no son económicamente activas, y entonces pues tenemos que afrontar todos esos retos. Imagínense una persona, un varón que nacía en 1930, tenía una expectativa de vida de 33 años, ¿sí? Decía uno, bueno, pero es que mi abuelo, mi bisabuelo, no sé, vivió hasta los 80, es cierto. Pero una gran cantidad de personas se morían de niños, se morían por cosas que ahora se nos hacen tan simples como una gripa, una diarrea, una infección respiratoria, ¿sí? Y había un porcentaje de la población que efectivamente vivía mucho, pero la esperanza de vida era de 33 años en México. Hoy en día, pues ya hemos estado hablando de las cifras, de acuerdo al último censo del INEGI, lo que estamos teniendo de esperanza de vida en la actualidad. Por ahí se maneja un concepto de que la pirámide poblacional se va invirtiendo. Bueno, esto es falso. La pirámide poblacional jamás se va a invertir, porque esta punta que está aquí, en la cual pues las personas mayores son un número más reducido, siempre va a existir. Sin embargo, cada vez se va ensanchando un poquito más. Si se fijan, por primera vez para el censo del 2010, ya se vio que aquella población de 10 a 15 años o de 10 a 14 años era más numerosa que la población de 0 a 5 años. Entonces se va a ir convirtiendo esta pirámide en un rombo, y entonces va a ir modificándose un poquito nuestro patrón de población, ¿sí? Muy bien, ¿a qué nos estamos enfrentando hoy en día? ¿Sí? Nos estamos enfrentando a hipertensión, cada vez más, diabetes, por todos lados se escucha hablar del azúcar, de la presión alta. Nos estamos enfrentando a problemas del corazón, a problemas respiratorios, ¿sí?, inherentes a la persona, o bien provocados no nada más por el tabaquismo, ¿sí? Al vivir en ciudades grandes estamos más expuestos a tener problemas respiratorios que las personas que viven en ciudades pequeñas o en pueblos. Nos estamos enfrentando a cáncer. Nos estamos enfrentando a desnutrición. De pronto dice uno, bueno, ¿cómo que desnutrición? Si eso era para los niños, ¿no? Las personas mayores también frecuentemente tienen desnutrición. Nos estamos enfrentando a accidentes, y no nada más los accidentes automovilísticos de cada fin de semana, sino a las caídas. El doctor Everardo algo les mencionó sobre esto, y es bastante común que las complicaciones después de una caída tengan consecuencias desastrosas en una persona. Nos estamos enfrentando a depresión, ¿sí? ¿Qué es eso de depresión? De pronto decíamos, bueno, eso nada más es para quien pues no le echa ganas, para quien no quiere salir. No, la realidad es de que es una enfermedad bien establecida y que nos cuesta mucho trabajo atender. Nos estamos enfrentando a demencias, ¿sí? Se oye muy, muy ruda la palabra, pero pues así es. Y entonces nos estamos enfrentando a patologías que invariablemente nos van a llevar a complicaciones si no las atendemos, y aún atendiéndolas es probable que tengamos que lidiar con estas complicaciones. Pensar que podrían morir solos. Entonces, pues hay que tomar en cuenta estas situaciones, porque pues nos lo están diciendo, ¿verdad? Pensar los familiares o los pacientes no tener los recursos necesarios para ayudarle. Mucha gente criticamos el sistema de salud de nuestro país, y la verdad es que sí, tiene mucho que mejorar, tiene muchas fallas, es muy deficiente, pero definitivamente hay países que ni siquiera alcanzan lo que nosotros tenemos en la actualidad, ¿verdad? ¿Qué más les preocupa? ¿Sí? ¿Qué más les preocupa? ¿Pensar que los médicos no pueden controlar el dolor o no podemos controlar los síntomas que llega a tener un paciente en esa última
etapa de la vida, ¿sí? No poder comunicarse, pensar que la vida ha tenido algún sentido, pues claro, toda la vida debe de tener un sentido y debemos de empezar, si no lo habíamos considerado, pues debemos de empezar hoy a darle sentido, ¿no? Para no estarnos haciendo esas preguntas al final de estas. Entonces, los cuidados paliativos son un conjunto de medidas destinadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes en fase terminal. Inicialmente, así empezaron, mediante el control de síntomas molestos y el confort de la persona en etapa de sufrimiento. Pero la Organización Mundial de la Salud va más allá que eso. La Organización Mundial de la Salud, desde hace tiempo, pues nos está diciendo que los cuidados paliativos constituyen un método de atención que va a mejorar la calidad de vida, no nada más de los pacientes, y esto es bien importante y los geriatras insistimos mucho en ello. La calidad de vida de los pacientes y de las familias al afrontar los problemas asociados con la enfermedad, incurables mediante la prevención y alivio de síntomas. ¿Y por qué volteamos, por qué decimos la familia? Bueno, porque las personas no viven solas, las personas tienen hijos, tienen esposos, esposas, tienen papás, ¿verdad? Entonces tenemos que entendernos como participantes de una familia y más aún como participantes de una sociedad en la cual no vivimos de forma aislada. Entonces tenemos que voltear a ver a quienes están cuidando a nuestros pacientes. Quiero platicarles un caso, ¿verdad?, de algo que creo que nos va a servir. Este es un caso que dejó mucha enseñanza para mí y para quienes pudimos estar cerca de esta persona. Es un paciente del sexo masculino, 64 años de edad, que acude al servicio de urgencias de un hospital público. Él era pastor de una iglesia, no era hipertenso, no era diabético, no tenía nada y de pronto deja de mover la mitad de su cuerpo. Así ese día se levantó bien. En la tarde deja de mover la mitad de su cuerpo y llega a urgencias. Se le estabiliza, se le ponen los sueros necesarios y se envía de urgencias, porque era un hospital pequeño, se envía de urgencias a realizar una tomografía a un hospital más grande. Ahorita les voy a comentar qué es lo que pasó con este paciente. ¿Quiénes requieren cuidados paliativos? ¿Sí? Este pequeño trabajo que hicimos cuando estábamos en Madrid nos habla de que la mayoría de quienes requieren cuidados paliativos son los pacientes oncológicos, los pacientes que tienen un cáncer, pero no necesariamente los que tienen un cáncer requieren este tipo de cuidados. También pacientes que tienen problemas cardíacos no curables, problemas respiratorios, problemas del hígado, demencias, insuficiencias renales, insuficiencias vasculares. La verdad es que es tan amplio que en ocasiones, bueno, la medicina tiene sus límites. Yo empecé hablándoles de éxito y ahora les hablo de que tenemos ciertos límites. Bueno, también es importante para todo el personal que se dedica a atender pacientes, pues conocer esos límites y saber hasta qué momento tenemos que optar por cambiar nuestra estrategia de cuidados. La Sociedad Española de Cuidados Paliativos nos dice que es un enfermo en estado terminal. Es aquel que tiene una presencia de enfermedad avanzada, progresiva e incurable, que además hay pocas posibilidades razonables para su tratamiento, que tiene muchos problemas o síntomas intensos, que está provocando gran impacto emocional y que tiene un pronóstico de vida de alrededor de 6 meses. No hay datos suficientes para decir quién va a vivir 6 meses y quién no, ¿sí? Pero tal vez la pregunta más significativa para los médicos y para quienes nos dedicamos a atender pacientes es: ¿me sorprendería la muerte de esta persona en los próximos años o en los próximos meses? Bueno, pues tendríamos que plantearlo cuando estemos frente a ellos, ¿no? Hay que evaluar la tasa de mortalidad de la enfermedad, ¿sí? Una persona, a pesar de que tenga una enfermedad incurable, digo, la hipertensión arterial es una enfermedad incurable, pero pues hoy en día sabemos que bien cuidado, una persona con hipertensión arterial puede vivir 40 años, 50 años. Por ahí alguien me dijo, no, doctor, yo desde que tenía menos de 20 tenía hipertensión arterial y ahora tengo 85 años. Bueno, una enfermedad bien cuidada sí puede durar, pero no es lo mismo que un cáncer de páncreas. Entonces tenemos que evaluar qué es lo que está pasando, cuáles son las otras enfermedades que tienen nuestros pacientes,
cómo está funcionalmente, cuál es la red de apoyo social que tiene, porque si cuenta con una familia, si cuenta con una sociedad que le brinda protección, pues bueno, es una persona que va a tener una evolución más favorable que quien vive solo o quien anda en la calle, ¿no? Fíjense que hay muchas escalas, no me voy a entretener en esto, nada más quería ponérselas aquí para que sepan por qué a veces los médicos podemos dar un estimado de cuánto va a vivir una persona. Hay escalas americanas, hay escalas europeas, todas estas con estos nombres raros y diferentes, pues nos hacen hacer un pronóstico de cuánto va a vivir una familia, una persona. Y de pronto pues nos podemos equivocar, ¿no? De pronto hay casos sorprendentes de alguien que llega y dice, no, pues es que a mí me dijeron que ya no me quedaban más de 4 meses. Le digo, ¿y eso hace cuánto fue? No, pues hace 8 años. Le digo, pues qué bueno, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la realidad es de que hay patrones que se salen de todo este conocimiento. Pero ¿qué nos indica que una persona está grave? ¿Sí? Una persona que no come, una persona que está perdiendo peso, una persona que le causa problemas pasar la comida, una persona que tiene dificultades respiratorias, una persona que tiene frecuentemente confusiones o que está delirando, personas que empiezan a tener alteraciones con su capacidad para pensar, personas que tienen alteraciones en sus exámenes. Bueno, esto pudiera ser algunos de los indicadores que nos hablan de que algo no va bien. Si se fijan, hay criterios, se ha intentado establecer criterios para diferentes enfermedades de acuerdo a las expectativas de vida. Por ejemplo, para la enfermedad pulmonar, ¿sí? En la cual, pues bueno, sabemos que una persona que tiene varias de estas alteraciones, que no me voy a detener mucho, pero que es una enfermedad crónica severa, una enfermedad evidenciada porque frecuentemente está entrando al hospital o frecuentemente requiere atención médica, que la oxigenación que tiene, a pesar de estarle proporcionando oxígeno, ya no es suficiente, que está perdiendo peso, que tiene taquicardia cuando no tiene el oxígeno. Bueno, es un ejemplo, ¿verdad? En las personas mayores, pues también, personas enfermas de problemas respiratorios, de demencias, de insuficiencias cardíacas avanzadas, de enfermedad de Parkinson avanzado o de problemas del hígado bastante avanzados, pues nos hablan de que una persona no está bien y que esa persona habría que brindarle otro tipo de cuidados y no necesariamente estar siendo tan agresivos en el tratamiento con ellos. ¿Qué pasó con nuestro paciente? ¿Se acuerdan que les dije que lo habíamos mandado a hacer una tomografía? Efectivamente, se le realiza la tomografía 3 meses después, ¿sí? Él llegó 2 horas después de que empezó su tratamiento, 3 meses después, y no tenía ninguna hemorragia ni tenía ningún infarto, ¿verdad? Lo que tenía era un tumor cerebral en el hemisferio izquierdo, ya sin posibilidades de tratamiento. Yo no les puedo decir si se le hubiera hecho la tomografía en el momento, si todavía habría sido posible operarlo. No lo sé porque pues habría que haberlo visto en ese momento y tampoco estamos criticando eso. Esto es un hecho así, tal cual sucedió. Se le inicia tratamiento con esteroides, que son medicamentos fuertes, cortisona específicamente, medicamentos para que no convulsione, y se le preguntó que qué tan consciente estaba de su diagnóstico. Claramente lo dijo con estas palabras: sabía que iba a morir en los siguientes meses, pero lo único que pedía él es no ser maltratado en la última etapa si es que llegaba a urgencias. Hay algo muy particular aquí en nuestro país. Nada más hay 2 estados en la República Mexicana, como son el Distrito Federal y Aguascalientes, que tienen una ley de voluntades anticipadas, donde los pacientes, una vez que tienen una enfermedad terminal, pueden establecer qué es lo que quieren que se haga con ellos o que se deje de hacer, ¿sí? Nosotros en Nuevo León no la tenemos, ¿sí? Y pues en ningún otro estado más que los 2 que les mencioné. Aquí en el hospital hay una propuesta y hay una hoja que se hace cuando los pacientes llegan con estas características y que se hace en comunicación de los médicos con los familiares, en los cuales se les pregunta qué tan agresivos quieren que seamos con sus pacientes. Hay quien dice, a pesar de que tenga un cáncer, doctor, sígale haciendo todo hasta donde sea posible. También hay que saber que en ocasiones no hay muchas esperanzas y también tendríamos que velar por la dignidad de una persona y no maltratarla más de lo que pudiéramos hacer para salvar su vida. ¿Cuáles son los signos de agonía? Cuando una persona ya está en esa última etapa, ¿sí? La nariz fría, ¿sí? O pálida,
las extremidades, las manos, los pies fríos, ¿sí? Cambios en la coloración de la piel, los labios morados, ¿sí? Ruidos de agonía, problemas para respirar, pausas respiratorias, pacientes que no orinan o que se la pasan dormidos la mayor parte del día, ¿verdad? Bueno, estos son los datos de que nos hablan de que una persona irremediablemente, si no hacemos nada, va a fallecer. Aún tal vez haciendo algo, va a fallecer en los próximos días. ¿Qué tenemos que tratar en esa etapa? Porque es muy común que digan, bueno, es que mándelo a medicina del dolor. Es cierto, el dolor es uno de los síntomas que hay que atender, pero nada más es uno. Hay hemorragias, estridores, náuseas, estreñimiento, disfagia, hipo. Qué incómodo, una persona que incluso está falleciendo y que tiene hipo, que le está ocasionando mucha molestia. Hay tos, dificultad para respirar, comezón, ¿verdad? Insomnio, sufrimiento emocional y físico, y además nos toca brindar apoyo a la familia porque en muchas ocasiones pues no sabemos cómo actuar ante estos. Tenemos que saber que no se les puede dar todos los medicamentos o hay que evaluar cuál es lo que se debe de dar, porque muy comúnmente nos dicen, bueno doctor, ¿por qué no le da morfina ya? Oiga, pues sí le puedo dar morfina, pero lo que le duele ahorita es pues un cachete, ¿verdad? Pues con un Tempra se le quita, ¿verdad? Bueno, pues también hay que evaluar esto. Y algo que para mí resulta muy importante que conozcan, sobre todo quienes están en entrenamiento de enfermería o médicos, pues es que no siempre tenemos que, en esta última etapa de la vida, no siempre tenemos que estar invadiendo al paciente. Es muy común que nos digan, doctor, ya no le puedo canalizar una vena al paciente, póngale un catéter subclavio, ¿no? Todavía llegar a invadir más a los pacientes, colocar catéteres. Hoy sabemos que podemos administrar medicamento por donde queramos, podemos administrar medicamento por los pulmones, podemos administrar medicamento por las rodillas, podemos administrar medicamento vía oral, rectal, intravenoso, intramuscular, por donde queramos, ¿verdad? Hasta en el cerebro se administra medicamento. Bueno, estamos hablando de un paciente con características diferentes que no queremos seguir maltratando, y entonces existe algo que es la vía subcutánea. Cuando ya el paciente no puede comer, idealmente la vía subcutánea es la vía de elección, ¿sí? Es la preferida en la actualidad y tiene algunas ventajas. Los niveles que alcanzan algunos medicamentos por esta vía son prácticamente iguales que si estuviéramos administrando un medicamento intravenoso. Prácticamente no tiene contraindicaciones. Y aunque estas imágenes se ven así un poquito aparatosas de que necesitamos grandes instrumentos para administrarla, la realidad es de que lo único que necesitamos es un Gelcop 22 o 24, ¿verdad? Una buena fijación con un Tegader, y a través de eso podemos administrar medicamentos. ¿Dónde se ponen las vías subcutáneas? Infraclaviculares, en el abdomen o incluso en los muslos, ¿verdad? ¿Y cuándo están indicadas? Cuando los pacientes tienen náuseas, vómitos, obstrucciones intestinales, disfagia, y cuando estamos atendiendo esa etapa de agonía. ¿Qué medicamentos podemos pasar por ahí? Muchos medicamentos. La realidad es de que cuando estamos en esta etapa, pues dijimos que íbamos a atender dolor, que dijimos que podíamos atender náusea, vómito, etcétera. Bueno, la mayor parte de los medicamentos que se usan para eso los podemos administrar por esta vía sin hacer sufrir más a las personas. ¿Cuáles son los objetivos de la medicina? Es cierto, nosotros como médicos, ¿sí?, tenemos idealmente que evitar la muerte. Hace poco llegaba una persona al hospital y la estábamos viendo ya con intubada, una persona que había tenido una hemorragia cerebral, que tenía una insuficiencia renal, que tenía hipertensión, diabetes, etcétera. Una paciente como las que les describí, que estaba en una etapa terminal. Entonces llega con dificultad respiratoria a urgencias, ¿sí? Y el familiar le dice al médico que inicialmente lo atendió, doctor, por favor no la vaya a intubar, mire, y le contestó, es que mi ética me dice que le tengo que salvar la vida.
es cierto, pero también tenemos que voltear a ver las expectativas que tiene la otra persona, ¿verdad? Entonces la intuba y se pasa 5 días más con un tubo en su garganta, cuando las condiciones no son así, ¿verdad? ¿Y por qué se hace esto? Insisto, porque no tenemos las leyes necesarias para evitar este tipo de acciones. Es muy común que este familiar le pudiera decir al médico, no lo haga, y de pronto llega el otro hermano y le dice, hágale todo lo que sea posible, ¿no? Entonces, también tenemos que saber esto. Cuando ya estemos cerca, pues tenemos que saber que a pesar de los esfuerzos, quisiéramos que las personas fallezcan en paz, ¿no? Cada vez las muertes por infecciones o traumatismos van a disminuir, cada vez va a haber más enfermedades crónicas, cada vez vamos a vivir más, cada vez nos va a ser más fácil hacer los diagnósticos de cáncer, ¿verdad? Y entonces cuidar a los pacientes se convierte en todo un reto. ¿Cuáles son las consideraciones que tenemos que hacer? No se trata nada más de ahora sí ya salimos, aprendimos cuidados paliativos y ahora ya no le vamos a hacer nada a nadie. No es así, ¿verdad? Estamos hablando de algo muy específico. Hay que establecer con certeza que nos encontramos al final de la vida. Respetar la autonomía del paciente. Si el paciente dice no, es no, ¿verdad? Si el paciente dice, doctor, hágame todo lo posible a pesar de que yo pueda sufrir, pero mientras haya una esperanza, bueno, pues esa es la autonomía, ¿verdad? Analizar la importancia de los cuidados paliativos y ser muy conscientes, ¿sí? Que los cuidados paliativos no significan adelantar ni retrasar nada. De pronto empezamos a hablar de esto y ya por ahí alguien levanta la mano, es que ya están hablando de eutanasia y cosas así. No, esto es muy diferente, ¿verdad? Es muy distinto hablar de estos temas de suicidio asistido, eutanasia activa. Y bueno, también entender que a lo mejor no necesitamos estar ante una etapa terminal para empezar a aplicar este tipo de tratamientos. Ser un poquito más apegados al paciente, a sus familias y empezar a brindar confort con sus enfermedades aún antes de encontrarnos en estas etapas. Una recomendación, hay que incorporar la vida como un acto, la muerte como un acto natural de la vida, no hay de otra, ¿verdad? Eso es lo único que tenemos seguros cuando nacemos. Hay que disminuir las peticiones de eutanasia. Hay quien dice, a veces en la desesperación de estar viendo sufrir a su familia, por favor ya hágale algo para que deje de sufrir. Bueno, no es posible, ni legalmente, ni moralmente es posible hacer eso, ¿verdad? Para nosotros los médicos y el personal de la salud, nuestra función es cuidar y conservar, no destruir más. Y el último acto de la vida, esto que nos quede bien claro, debe ser protagonizado por el paciente. Es bien común que estando atendiendo a alguien, de pronto el hijo o la hija o el yerno o quien sea, doctor, venga, ¿verdad? Afuera del cuarto, ahora sí, dígame qué tiene mi papá. Bueno, ¿y por qué no se lo decimos a su papá, no? Oiga, es que él va a sufrir. Es cierto, pero a usted le gustaría que le ocultaran sus enfermedades, pues no les gustaría, no nos gustaría que otros estuvieran decidiendo por nuestra vida, por nuestra atención, cuando nosotros podemos hacerlo, ¿verdad? Hay ocasiones en las que no se puede y que no tienen la capacidad, pero no nos gustaría que otros decidan por nosotros en algo tan importante como nuestra vida. Nadie debe morir solo o con dolor, ¿sí? Tratemos de evitar el sufrimiento. La atención debe ser donde el paciente diga. Si el paciente dice a la casa, bueno, tratar de tener las condiciones para que sea en la casa. Si el paciente dice, mejor lléveme al hospital, ahí me llevo mejor. Hay quien dice, no hombre, las enfermeras me cuidan mejor que mi esposa. Bueno, pues bueno, en el hospital, ¿verdad? Los cuidados paliativos nos sirven para evitar nuevas figuras legales y andar haciendo solicitudes de eutanasia. ¿Qué sigue cuando una persona fallece? Bien importante, el certificado de defunción, que es el primer documento con el que se inicia el proceso de finalizar la etapa de la vida de una persona. Autopsia cuando es necesaria, identificar los procesos de duelo o de depresión en la familia. A lo mejor ya terminamos de atender a nuestro paciente, pero tal vez el esposo, la esposa, pues necesiten atención porque vivieron un duelo complicado o están en esa etapa. ¿Qué es lo que le pasó a nuestro paciente? ¿Sí? ¿Cómo terminó pues toda esta etapa?
Efectivamente, así como él lo había considerado, llegó en agonía a un servicio de urgencias. A él se le recomendó lo siguiente. Le dijimos, aquí en nuestro estado no hay leyes que eviten que un médico le ponga un tubo en su garganta, ¿sí? Pero creo que todos podemos actuar por sentido común, ¿sí? Y él escribió lo siguiente: estoy consciente de mi enfermedad, tengo un tumor que acabará con mi vida. Solo deseo que si llego al hospital sin poder comunicarme, no se me intube, maltrate o realicen conmigo encarnizamiento terapéutico, ¿sí? Él hizo esto de su puño y letra, lo traía enmicado, sus familiares lo conocían, se lo mostraron al médico que lo recibió, y pues bueno, ante esto pues no habrá, creo yo, que nadie que no respete estas decisiones, ¿verdad? El paciente murió 2 días después, con 2 catéteres subcutáneos, sedado, tranquilo, sin angustia propia de los familiares y sobre todo, sabiendo él y los familiares que se respetó su voluntad. Muy bien, pues bueno, les dije que no nos gustaba mucho hablar de esto, pero es importante conocerlo porque esto nos hace un poquito acercarnos más a nuestros deseos, a nuestra propia humanidad. Los cuidados paliativos no tienen objetivos curativos, tampoco de acortar, ¿sí?, de ya determinar, ni tampoco de prolongar la vida. Buscan calidad de vida para el paciente y la familia y bueno, considerar sobre todo para quienes están estudiando enfermería, pues vías alternas de tratamiento, que no siempre tenemos que maltratar más a las personas. Y bueno, con esto terminamos. Espero que esta información, aunque los haya dejado un poquito serios, nos haya servido, ¿verdad?, para conocer un poquito más. Pero bueno, una vez que reconocemos lo que estamos viviendo, lo podemos enfrentar, podemos tener más conocimiento y más capacidad para salir adelante y atender de forma oportuna a las personas. Muchísimas gracias.